Bien, buenas noches, buenas noches. Estamos aquí iniciando nuestro estudio bíblico o para iniciar nuestro estudio bíblico de cada miércoles. Buenas noches a todos los hermanos que están en- conectados a través de Facebook, los hermanos que van a ver, nos ven a través de YouTube y buenas noches para todos. Hoy queremos seguir estudiando la palabra de Dios y queremos seguir estudiando los temas que son sencillos en la palabra de Dios, que no son temas complicados, pero que son importantes. Son los temas sumamente importantes los que vamos a estudiar hoy. Vamos a continuar estudiando más bien. Hemos estado estudiando por algunas semanas pasadas sobre el arrepentimiento. Y vimos el objetivo del arrepentimiento, los tipos o el arrepentimiento que Dios quiere, el arrepentimiento bíblico, porque sucede viene a ser que hoy en día hay muchos arrepentimientos, según la gente se arrepiente de muchas cosas y hay mucha gente que aparentemente no están arrepentidos realmente, pero parece que pasaron a la conversión sin haberse arrepentido. Entonces, ese punto de pasar a la conversión sin haberse arrepentido es como un nuevo evangelio, más bien, porque no creo que haya un cristiano evangélico nacido de nuevo que pueda modificar las sagradas escrituras ni las palabras que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo que se predicara el evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados, pero también dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Juan también predicó sobre arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento no es solo, eh, o el arrepentimiento bíblico no solamente es la parte que tiene que ver con yo reconocer, porque yo puedo reconocer y quedarme parado donde estoy y no dar ningún paso. Entonces no se convierte en un arrepentimiento original, en un arrepentimiento genuino. No es un arrepentimiento bíblico. Ese arrepentimiento que la gente trata de hacer metiéndose a la iglesia simplemente o participando en la iglesia, oyendo a la iglesia, oyendo a los cultos, pero más nada. Después de ahí no celebra más nada, no hace más nada. Simplemente está yendo a la iglesia y aparentemente es un miembro de la iglesia, pero un miembro de la iglesia local. No todavía un miembro de la iglesia de Jesucristo. Para ser miembro de la iglesia de Jesucristo, entonces hay que hacer las cosas al estilo de Jesucristo, al estilo de la Biblia, como la dice el Espíritu Santo, como la dice Dios el Padre, como la dijeron los profetas, como la dijeron los apóstoles, los escritores de la palabra que Dios usó, como lo dice la Escritura, la Santa Biblia. Y es arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pero hay personas que muchos de ellos ni siquiera se han arrepentido. O sea, no pueden mostrar un arrepentimiento verdadero. Al no mostrar un arrepentimiento verdadero, entonces estamos diciendo que no pueden ser convertidos porque no han mostrado un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento bíblico. No han mostrado un arrepentimiento precisamente con el tema que yo quiero comenzar a tratar hoy, que es el tema de la mortificación del pecado. ¿Cuántas personas mortifican el pecado? Si es un arrepentimiento en donde no hay contrición de pecado, no hay reconocimiento de pecado, entonces hay problemas. Yo quisiera ver o que veamos que debe haber para que el arrepentimiento, para que el arrepentimiento sea genuino, debe haber un reconocimiento del pecado. Por ejemplo, debe haber conciencia, conciencia del pecado, debe haber conciencia de pecado. Debe haber conciencia de pecado para que sea genuino el arrepentimiento. En segundo lugar, no solamente eso, debe haber contrición, debe haber contrición también de pecado, por supuesto. También podemos decir que no solamente debe haber contrición, debe haber
debemos entonces trabajar en lo que es mortificación. Mortificar. Mortificación del pecado, ¿verdad? Debemos mortificar el pecado. O sea, no solamente contrición, no solamente contrición de pecado, sino que debemos mortificar también el pecado. Debe haber mortificación del pecado. Entonces, hay mucha gente que ha llegado al Evangelio, no tiene conciencia de pecado, no tiene contrición de pecado, pero tampoco tiene mortificación del pecado. Ambas cosas deben suceder. Debe haber conciencia de pecado, contrición de pecado, mortificación de pecado. Yo quisiera hablar hoy sobre la mortificación del pecado. Porque una vida de mortificación de pecado es una vida que se acerca a la santidad. Es una vida que trata de matar el viejo hombre y seguir hacia adelante. No es fácil, obviamente, vivir mortificando el pecado. No es fácil vivir peleando con el pecado, porque no es fácil decirle a la carne siempre que no. Es difícil siempre estar contradiciendo a la carne, diciéndole que no y que no. La carne no le gusta eso. Y allí hay como no sé, una injerencia de varias cosas más que poseemos, una injerencia de varias partes de nuestro ser que tienen que ver con el asunto. Recuerden que lo primero es que todos los miembros de nuestro cuerpo son caídos. Entonces, si todos los miembros de nuestro cuerpo son caídos, eso significa que mi corazón es perverso, pero mi mente es depravada. Ahora alguien dice, tenemos la mente de Cristo. Bueno, es el nuevo hombre quien tiene la mente de Cristo, pero todavía tu pecado está ahí, todavía tu cuerpo viejo está ahí, todavía tu hombre viejo está presente. No fue eliminado, no fue erradicado y no fue callado y ni siquiera fue modificado. O sea, cuando tú te convertiste, naciste de nuevo, tu alma creyó para salvación, pero no significa que tu cuerpo aceptó eso. Es que tú estás imponiendo con la ayuda de Dios la voluntad de Dios en ti. Por eso entonces hay una lucha. Ahora, ¿qué pasa? Hay un problema para pecar, para dejar de pecar y para pecar. Y es que para dejar de pecar no tenemos ayuda más que la ayuda del Espíritu Santo y la palabra. Y son dos recursos de los que podemos prescindir. Yo puedo prescindir de la palabra y puedo prescindir del Espíritu Santo en el sentido de escucharlo y de seguirlo. Él no me obliga. Ahora, estoy siempre con la carne, estoy siempre con el cuerpo. Es con ese enemigo que yo siempre estoy. Estoy con el mundo muchas veces, estoy con el enemigo de vez en cuando, pero con la carne siempre estoy y siempre me está sugiriendo. Entonces hay que buscar una estrategia para ver cómo pecamos lo menos posible y para ver cómo nos acercamos a la santidad, cómo mortificamos más el pecado. ¿Sabe? Yo aprendí hace un tiempo de un predicador que ya partió con el Señor, que yo debo obedecer una parte de la palabra, me ayuda en dejar de pecar. Yo no entendía hasta ese momento por qué la palabra decía orar sin cesar. Yo no entendía por qué orar, no, orar, pero bueno, entendámoslo así. Está en la Biblia en imperativo, orad sin cesar. Vamos a ponerle orar sin cesar. Yo no entendía por qué la Biblia decía que yo tenía que orar, que era bueno que yo orara sin cesar. No entendía por qué la Biblia decía esto. Yo lo leía, me sabía el versículo, pero no entendía por qué lo decía. Creo que primera de Tesalonicenses 5:17 es donde lo dice. Vamos, sin embargo, hasta que yo escuché a un predicador que dijo, mira, si te mantienes siempre orando, la carne no tendrá tiempo para sugerirte cosas. Pero si te callas y no oras por dentro, no oras en silencio, no mantienes tu alma en actitud de oración, entonces la carne te va a aconsejar porque va a aprovechar el momento para sugerirte cosas. Es la razón por la cual yo puedo ir manejando y por dentro de mí puedo ir orando. ¿Pero por qué voy orando?
Por muchas cosas. Alguien diría, parte es miedo. Sí, también. Yo no puedo negar que sí, que tengo miedo al propio cuerpo y me tengo miedo a mí mismo y le tengo miedo al pecado y le tengo miedo a Satanás y a todo lo que me puede guiar hacia desencadenar y desenfrenarme en el pecado. Yo tengo que correrle, separarme, irme de ahí. Y si yo puedo tener una estrategia para callar mi propio cuerpo, mi propia mente, mi propio corazón perverso, entonces yo tengo que hacerlo. ¿Y cuál es? Orar sin cesar. Siempre estar orando, orando en nuestra mente, siempre, con acción de gracia, rogativas, oraciones de peticiones para ayuda a otras personas, oración pidiendo la piedad y la misericordia de Dios, oración de adoración, pero siempre es necesario uno seguir orando dentro para no dar oportunidad a la carne a que te comience a aconsejar, porque la carne no te ama suficiente para aconsejarte bien. Entonces, si tú la dejas que te aconseje, va a pasar el día entero aconsejándote. Ahora, no vas a tener oportunidad de mortificar el pecado. Es una doctrina básica, la doctrina de la mortificación del pecado. La doctrina de la mortificación del pecado es una doctrina básica. Vamos a ver cómo ustedes ven, por ejemplo, vamos ustedes y yo para que veamos algunos versos. Vamos a borrar todo lo que está aquí. Vamos a ver algunos versos hoy que tienen que ver con mortificar el pecado, que tienen que ver con que debemos morir al pecado. ¿Es necesario morir al pecado? Sí, es necesario morir al pecado. Hoy queremos tratar sobre la mortificación del pecado. Queremos tratar sobre ese tema. La mortificación. La mortificación. Mortificación del pecado. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿verdad? La mortificación del pecado. Eh, Ok, ahí vamos a ver. Y quisiera que tomen notas que vamos a trabajar con eso, con la mortificación del pecado. Porque tan pronto uno se arrepiente, hablamos del arrepentimiento hace un tiempo, pero no hemos hablado que después que uno se arrepiente, entonces necesita tener estrategia. Después que uno se arrepiente, necesita estrategia para vivir, ¿verdad? Entonces, necesitamos ¿qué? Mortificar el pecado. Necesitamos saber qué hacer para seguir hacia adelante. Vamos a ver cómo mortificamos el pecado de manera que el Señor nos ayude a vivir para su gloria, a vivir para su gracia. Hay que mortificar el pecado de una forma que podamos nosotros agradar a Dios y acercarnos a dónde? Acercarnos a la santidad, acercarnos a la vida de piedad. Ya vimos que necesitamos mortificar el pecado. Estamos hablando de la doctrina de la mortificación. Doctrina de la mortificación del pecado. ¿Ok? Del pecado. Voy a poner el pecado un poquito más del pecado. La mortificación del pecado. ¿Cómo tú mortificas tu pecado? ¿Cómo tú trabajas para mortificar tu pecado? ¿Qué tú haces para decirte a ti mismo que no es así y que no vas a obedecer al llamado de la carne? Es una doctrina que hay en la palabra de Dios. Yo quisiera que veamos en este día Romanos el capítulo 8, el verso 23. Vamos a ver Romanos el capítulo 8 y el verso 23. Eh, Vamos a Romanos el capítulo 8 y verso 23. En este, si eres tan amable, ve conmigo a Romanos el capítulo 8 y el verso 23. Mira que dice, y, y no perdón, no es el verso, vamos a leer el verso 13, no el 23. El verso 13, vamos ahí. Romanos 8, 13, perdonen. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Ahí nos está ofreciendo cómo nosotros podemos, una declaración de cómo nosotros podemos mortificar el pecado, cómo nosotros podemos trabajar para que el pecado nos reine en nosotros, cómo nosotros podemos trabajar con nuestra carne, para que nuestra carne no sea la que nos gobierne. Porque si nuestra carne es la que nos gobierna siempre, entonces siempre estaremos en problema. Déjenme decirle que la carne no se sentiría para nada incómoda si tú dejas que ella gobierne. Eso ella lo preferiría, pero ¿sabes qué? Un día tú estarías en tu casa y el otro día podrías estar en el infierno. ¿Por qué? Porque la carne te va a guiar y el fin de ella es llevarte al infierno. El fin de ella es enemistarte con Dios de una manera que tú no te des cuenta. Te va dando placeres y placeres y placeres y tú no te das cuenta y te llevas de los placeres hasta que es muy tarde. Hay una canción que, que canta un artista popular que ya murió, que no está vivo, pero la canción se llama 5 minutos. Una frase de la canción llama mi atención, porque él se pasa toda la canción, toda la lírica de la canción, quien la haya escrito, quien sea, pero la interpreta muy bien él. Que toda la lírica dice que está pidiendo 5 minutos para hacer esto, 5 minutos para hacer lo otro, 5 minutos para arrepentirse, 5 minutos para aquello, 5 minutos para revisarse, para chequearse, 5 minutos. Y se pasa la lírica de la canción se basa en eso, en que pide 5 minutos para esto. Pero hay una parte de la canción que llama mucho mi atención, que es la parte final, cuando él ya da como el epílogo final, ya al final, lo último, la conclusión de la canción dice, y tengo 5 minutos, lo que no tengo es valor. ¿Sabe qué estamos diciendo con eso? Que la carne te va a llevar, como llevó ese mismo artista. Ese artista bebió, fue un bebedor de alcohol, fue un borracho, tomó, hizo de su vida solo para el alcohol. Cantó muy bonito, sí, un excelente artista, un excelente cantante, pero su vida, el placer carnal de tomar y tomar y tomar, nunca lo pudo controlar. Esa canción lo retrata junto a otras más que él canta, que lo retratan a él. Esa frase de esa canción, y tengo 5 minutos, lo que no tengo es valor. ¿Qué es lo que va a hacer la carne con nosotros? Nos va a llevar y nos va a dar todos los placeres y nos va a ayudar a que disfrutemos, y las cosas de la carne, déjenme decirle, a la propia carne le son placenteras, porque la carne busca placer para ella. ¿Qué más? No va a buscar mortificación, no va a buscar dolor. La carne no va a buscar nada que le haga sentir incómoda. Entonces va a buscar todas las cosas que la hacen sentir bien. Y al final, ¿sabe dónde te va a guiar? Hasta desear la propia muerte. Al final la carne te va a llevar a un lugar en donde tú digas, me gustaría poder volver atrás, pero no puedo. Me gustaría que me den la oportunidad de arrepentirme, pero ya no tengo el valor de hacerlo. Me gustaría que me den la oportunidad de restaurar todo el daño que hice, pero ya no lo puedo hacer. Es como algunos padres. Algunos padres, por ejemplo, dañan tanto a los hijos, pero después de dañar tanto a los hijos, llega un tiempo en que ellos que ven y reflexionan que lo hicieron mal y quisieran la oportunidad, pero ya sucede que los hijos se han casado, crecieron, son adultos, se fueron y ni siquiera quieren saber de su padre. En ocasiones sí, pero por más que ese padre se acerque a esos hijos, aunque tiene el tiempo de acercarse, no tiene la oportunidad de restaurar todo el daño que hizo. La carne nos quiere llevar por ahí, por tanto, nosotros para servir a Dios entonces, amados hermanos, debemos que comenzar a mortificar ¿qué? El pecado, a mortificar de la carne. La mortificación de la carne y del pecado es una doctrina bíblica porque es la doctrina de la piedad. Es la doctrina de que nos enseña que nos enfaticemos, que sigamos hacia dónde, hacia la santidad, que sigamos hacia la piedad, que sigamos hacia lo que es bueno, como dice Filipenses. Vamos a ver qué dice Filipenses 4:8, para para que leamos que la palabra nos dice por dónde debemos caminar. Filipenses capítulo 4 y el verso 8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice también, perdón, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. De manera que, hermanos, fíjense que la Biblia nos insta a ir a nosotros, ir por donde. Por lo demás, a menudo yo tengo problema con ese verso, porque a menudo me encuentro que estoy olvidando partes de ese verso y estoy haciendo las cosas que no son las del Espíritu y que son las de la carne. Y digo, pero ahí está. Si el sedazo de todo lo que yo debo hacer, el colador o el sedazo, como le decimos en algunos lugares, el tamiz, donde yo debo colar todas las cosas a ver si son buenas o malas, si son de Dios o no, es este verso. Todas las cosas, pásala por este verso. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que yo voy a hacer es verdadero, todo lo honesto es honesto, todo lo justo es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y déjeme decirle, ese sí ahí que es un sí, pareciera como si fuera un subjuntivo, pero realmente es un afirmativo. Sí, hay virtud ahí. Sí, realmente hay algo digno de alabanza. Ahí lo hay. Ese sí no es simplemente, bueno, investiga si es que hay. Ese sí no es ese tipo de sí en la palabra. Ese sí es el tipo de sí que nosotros le decimos a los hijos. Cuando los hijos nos dicen que tienen hambre, entonces nosotros le decimos, si hay comida, come. O sea, pero si hay comida, sí sabemos que hay comida. Y a veces hasta le preguntamos, pero no hay comida en la casa. No es que le estamos diciendo que no hay comida, le estamos diciendo un afirmativo. La casa está llena de comida porque tú no comes. Es como que un niño le diga a usted, le diga, mami, quiero tomar agua, mami, hay agua. Entonces usted se sorprenderá, le dice, no, no hay agua, pero la llave está ahí, la nevera está ahí, las botellas de agua están ahí, hay agua en cantidad. Entonces es un afirmativo, sí, realmente sí, hay virtud. ¿Hay virtud en Dios? Sí, hay virtud. ¿Hay alabanza? Sí. ¿Hay algo digno de bueno de pensar? Sí. ¿Hay cosas honestas? Sí. ¿Hay cosas verdaderas? Sí. Todo eso existe en Dios. Entonces debemos inclinarnos hacia la santidad, inclinarnos hacia la devoción. Por un momento podemos pecar, pero por el otro momento el Espíritu Santo nos va a llevar a la contrición, nos va a llevar a la contrición, nos va a llevar a la renuncia, nos va a llevar al aborrecimiento. Pero donde no hay contrición de pecado, el arrepentimiento puede ser cuestionable. Hay cuestiones para el arrepentimiento, hay dudas y hay preguntas para el arrepentimiento. Yo quisiera que veamos algunas cosas con respecto vamos a subir esto un poco para seguir escribiendo más abajo. Hay dudas y hay asuntos para el arrepentimiento. Por ejemplo, algunas cosas que pueden podernos a dudar de un arrepentimiento son que la persona no tenga contrición. Vamos a borrar porque esperen un minuto que se nos saltó una palabra aquí. Vamos a subirla, vamos a escribir más abajo. Vamos, ok. Vamos a borrar aquí, vamos a escribirla de nuevo. Que la persona no tenga contrición. Contrición de pecado. Eso puede ponernos a dudar. Una persona que peca, pero nunca siente como dolor porque pecó. Ofende, pero no siente dolor porque ofendió. Una persona que hace el mal, pero no se siente, nunca llega a sentirse mal porque hizo el mal. Y yo no estoy hablando aquí de remordimiento simplemente, porque el remordimiento no tiene que ver nada con arrepentimiento. El remordimiento es contrario al arrepentimiento. El remordimiento y el arrepentimiento son dos cosas contrarias, no vamos a entrar ahí. Pero una cosa que puede ponerme a mí a dudar si una persona es arrepentida o no, es si tiene contrición o no. Cuando la persona viene con contrición delante de ti, si sabe que me siento muy mal por lo que te hice, fallé. Realmente lo que te hice no estuvo bien, esto, aquello, lo otro. O sea, argumenta sobre lo que le hizo al ofendido, no sobre cómo la persona se siente en sí misma, es no lo que le hizo al ofendido. Yo te ofendí. Entonces, cuando esa persona no viene con contrición delante de Dios, oh Señor, yo soy pecador, es una persona que llegó como el fariseo. Fíjense que el fariseo, o perdón, estaba
El publicano estaba en un lado, pero también de otro lado estaba el fariseo que viene de la palabra fara, que es maestro. ¿Saben qué? Era un maestro de la ley, pero él llegó y se estaba autojustificando. Oh Señor, mira quién soy yo. Y se metió al templo directo porque él pensaba que merecía y se metió directico para el templo. Mas dice que el publicano se quedó lejos. Fíjense que el publicano ni siquiera entró, se quedó lejos porque pensó que no era merecedor ni siquiera de entrar y se puso a orar y a decir, oh Señor, y a darse golpe en el pecho, sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mí. Y la palabra viene de miseria, misericordia, si ustedes ven, misericordia, misericordia es simplemente, si ustedes pueden ver, si la dividen, van a ver que aquí está la palabra, la dividimos aquí, está la palabra miseria, aquí, ¿verdad? Y esta palabra es la palabra que se usa, es esta. En griego esto, cardía, se usa para decir corazón, corazón. Entonces el publicano lo que estaba diciendo es, no mire, el publicano lo que estaba diciendo es, no mire la miseria de mi corazón, de mi cardía, que es corazón. Por eso es que decimos un ataque cardíaco y por eso que decimos todo con cardía, porque que cardía es corazón. Lo único que en español lo pronunciamos media palabra en español y media en griego, media frase en español y media en griego. Un ataque cardíaco debería ser un ataque al corazón. Entonces, aquí el publicano se estaba dando golpe en el pecho y decía, ten misericordia de mí, o sea, sé propicio a mí, pecador, o sea, ten misericordia de mí, no mires la miseria de mi corazón. Una persona que se arrepiente, que siente contrición, viene donde el Señor mirando que es un miserioso, que está en miseria y que solo la gracia y la misericordia de Dios le pueden hacer seguir hacia adelante, le pueden limpiar, lo pueden poner apto para entrar a la presencia de Dios, para hablar con Dios. ¿Qué decimos entonces? Seguimos hacia adelante y vamos a ver ahora otro verso. Y vamos a ver ahora Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3. ¿Por qué debemos ver este verso? Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3. Ya vimos Romanos 8, 13, donde dice que si vivimos conforme a la carne vamos a morir. Mas si vivimos conforme al Espíritu, o sea, ¿verdad? Debemos mortificar entonces el Espíritu. ¿Qué es mortificar el Espíritu? Perdón. Hacer morir las obras de la carne. Mortificar la carne. Hacer morir las obras de la carne. Y vivir por el Espíritu. Ahora, no podemos mortificar el Espíritu o hacer sentir mal el Espíritu y hacer sentir bien la carne. Porque así entonces estaremos enemistándonos con Dios. Dice Primera de Timoteo capítulo 6 verso 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina que es conforme a la piedad es la doctrina que lleva a la santidad, es la doctrina que nos lleva a estar cerca de Dios. Por el contrario, dice el verso 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, que la vida santa, la vida cerca a Dios, acompañada de contentamiento. Ahí está el contentamiento. Más adelante algún día espero que hablemos del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Vamos a subirlo un poquito más. Caen en tentación, dice, los que quieren enriquecerse y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, de los cuales codiciando algunos se extraviaron de dónde, de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, no le siga. No le siga.
La doctrina tiene que ser conforme a la piedad. Las predicaciones tienen que guiarme a mí a mortificar el pecado y a mortificar la carne. Los estudios bíblicos tienen que guiarme a mí a engrandecer a Jesucristo y a menguar yo. La lectura y la oración y los retiros y las canciones, todas tienen que guiarme a mí hacia la grandeza de Dios, la exaltación de Jesucristo y la minorización o la pequeñez de mi vida, ver la pequeñez de mi vida y la grandeza de Cristo. Cuando no es así, entonces no es una vida de piedad, no es una vida santa. La palabra de Dios nos enseña que el propósito de la exhortación, el propósito no solo de la exhortación bíblica, de toda revelación bíblica es llevarnos a nosotros a renunciar al pecado, a purificarnos, a vivir una fe purificadora. No solamente la palabra se escribió ahí para que yo diga, qué linda es la palabra, yo la acepto como la verdad. Eso no significa nada. Mucha gente acepta la palabra como la verdad y los mismos demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten, no pueden hacer nada. Entonces, de buena intención está lleno el camino del infierno. ¿Qué buena intención yo tengo? La palabra yo la respeto. No, no, la palabra no se puso ahí para que tú la respetes, es para que la obedezca. Y la palabra de Dios fue escrita con la idea de que nosotros crezcamos en santidad y menguemos en el pecado, que nos alejemos del pecado. La palabra de Dios fue escrita para que tenga sobre nosotros un, una influencia tal que nos ayude a cambiar nuestra vida y acercarnos más a Él. Mientras más nos acercamos a Él, mucho mejor. Que vivamos piadosamente delante de Él. ¿Qué dice Tito? Vamos a ver qué dice Tito, el capítulo 2, verso 11 al 12. Tito, capítulo 2, verso 11 y 12. Vamos a leer en el libro de Titus, el capítulo 2, verso 11 y 12. Vamos a ver los versos 11 y 12. Nos vamos, el verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está la palabra, enseñándonos. ¿Y qué fue lo que se mostró en este tiempo, en este siglo, para enseñarme a mí eso? La gracia de Dios. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. Fue la gracia de Dios, la pura gracia de Dios. No fueron mis obras, no fue mi fe que me salvó, porque eso hay que tener. Yo pongo mi fe y por la fe yo soy salvo, pero lo que me salva es la gracia de Dios, es el sacrificio de Cristo en la cruz. Solo que para yo obtener ese regalo tiene que ser por fe. No puede ser por obra, tiene que ser por fe, creyendo en Cristo, de que Él me lo da, me lo regala, murió. Yo no tengo que hacer nada, ni comprarlo, ni heredarlo, no lo heredo, no lo compro, no lo merezco, no me lo gano, o sea, nada en lo absoluto. Yo tengo que poner mi fe y creer en Él, que Él es fiel y que Él dice que Él me perdona y yo tengo que arrepentirme y convertirme a Él, aceptar el perdón de Dios. Lo acepto de manera gratuita. ¿Por qué? Porque yo muerto, como dice Efesios capítulo 2, verso 1, que Él nos dio vida. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus pecados y delitos, en los cuales ustedes anduvieron siguiendo la corriente del príncipe de este siglo. O sea, entonces yo muerto no podía salvarme a mí mismo, no podía tener en mí una fe que naciera para salvación, no podía pensar, no podía hacer nada como estaba muerto espiritualmente. Entonces todo fue por su gracia. Entonces me dijo, pon mi fe, pon tu fe en mí. Pero aún la fe, déjenme decirle, aún la fe es nacida de Dios. Porque ¿quién es que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Es el Espíritu Santo. Cuando Él venga, me voy y voy a enviar otro consolador. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso significa que aún la fe que nació en mí, nació después que el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no hubiese hecho ese trabajo en mi vida, yo no hubiese podido haber fe en mí. De manera que aún la fe que profesamos tener en Dios es un regalo de Dios. No es del hombre, no es de esta carne muerta, no es de esta carne pecaminosa, ni de esta mente depravada, ni del corazón perverso que llevamos. Es de Dios. El nuevo hombre creado según Dios es de Dios en todas sus facetas. Amados hermanos en el Señor, vemos cómo dice la palabra que de la gracia de Dios salió para que renunciemos a la impiedad y a qué más, y a los deseos mundanos.
Primera de Juan, el capítulo 2, verso 15. Vamos a Primera de Juan, primer libro, primera carta de Juan, el capítulo 2 y el verso 15 al 17. Miren qué nos dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Leemos. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, yo no puedo permanecer para siempre amando al mundo. Eso no significa, y hay que ver, cuando dice mundo ahí no se refiere a las cosas visibles exactas que nosotros vamos a, el mundo biológico, bueno, que nosotros tenemos que usar una mata de lechuga, una zanahoria, una remolacha, una, qué sé yo, un limón, no. A la comida que yo voy a usar, no se refiere a eso, al sistema pecaminoso, carnal, diabólico, a eso es que se refiere. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por tanto, hay muchas cosas de este mundo que son físicas también, que están dedicadas al sistema pecaminoso carnal, diabólico. No ames al mundo. No ames esas cosas. No se refiere a la comida y cosas por otro lado. Pero fíjate que en la comida puede haber un ingrediente pecaminoso y carnal. No en la comida en sí mismo, en comer, en el acto de comer. Si como para crecer, para engordar, si como sin control, si no como para Dios, si no como para gloria de Dios, si no como para que Dios sea glorificado y para que yo sea vitaminado, sino como con los propósitos que Dios lo hizo. Fíjense que ahí puede haber un ingrediente que no es de Dios. Lo que estoy diciendo que la comida en las cosas físicas no es que está en sí misma. En un vestido no es que está el pecado. Todo depende cómo tú pongas el vestido. Qué tan corto tú pongas el vestido, cómo lo uses, para qué lo uses. Si lo usas para fines diabólicos, entonces vas a tener problema. Y hay mucha gente hoy que tiene mucho problema porque se vistió de una manera y tiene el resultado de su vestuario. Anduvo de una manera y hoy cosecha el resultado de su forma de caminar. Entonces se está quejando. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice Tito, el capítulo 2 verso 11, ahí lo vimos, ¿verdad? Los versos 11 y 12, perdón. Tito, el capítulo 2 verso, primera de Juan, perdón. Estamos en primera de Juan ya. Estamos en primera de Juan y vimos ya primera de Juan. Pero también, y vimos lo que dice del 15 al 17, primera de Juan, el capítulo 2. Ahora vemos San Juan, capítulo 7, verso 16. San Juan, capítulo 7, el verso 16 de San Juan, capítulo 7. Miren qué dice. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? Conociendo la doctrina de Dios. Ese es otro punto que nos ayuda a nosotros a mortificar el pecado. Hay mucha gente que quiere hacer la voluntad de Dios, pero no se preocupa en conocer la Biblia, en conocer qué dice Dios, en conocer la doctrina de Dios. Hay mucha gente que quiere hacer las cosas de Dios, pero no dedica tiempo a las cosas de Dios. Hay mucha gente que quiere hacer eso. A propósito, queremos decirle que Dios le bendiga a unos hermanos que nos escuchan, que nos ven por Facebook en Honduras, en Puerto Cortés. Algunos hermanos allá nos ven y nos escriben de vez en cuando y toman el estudio los miércoles. Que Dios les bendiga a todos esos hermanos. Le decía a uno de los hermanos de Puerto Cortés que a mí me discipuló, después que fui al seminario, me discipuló en el pastorado un pastor en República Dominicana que vino de Puerto Cortés, Honduras. De manera que yo le decía que yo tengo deuda espiritual, deuda de gratitud con ese pueblo de Puerto Cortés, Honduras. Él me discipuló, me acogió como un discípulo, me enseñó el pastorado, me guió después de haber ido al seminario. Entonces, hermanos, de ese pueblo salió alguien y en mi propio país me ayudó a aprender y a aplicar muy bien las cosas de Dios para la obra del Señor en el pastorado. Y que Dios le bendiga a todos esos hermanos. Algunos hermanos de México también nos ven y nos escriben. Dios también les bendiga mucho. Y continuemos estudiando estas doctrinas que son simples, pero son las que necesitamos para vivir la vida de piedad.
Estamos hablando hoy de la mortificación del pecado. ¿Cómo mortificar el pecado? ¿Cómo mortificar la carne? Una forma es orando, otra forma es siempre orando, otra forma es siempre orando, otra forma es orando sin cesar. ¿Qué estoy diciendo? Que orar debe estar siempre presente a la hora de mortificar la carne, de mortificar el pecado. A la hora de pullar la carne y callarla y decirle que no es ella que debe hablar, sino Dios. Entonces debemos orar y orar y orar y orar sin cesar, como dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Debemos siempre orar. Orar sin cesar. Amados hermanos en el Señor, otra cosa que debemos hacer según esta parte que estamos leyendo, este versículo que estamos leyendo, primera de Juan 7:16, dice, pero específicamente el verso 17 que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y dice el 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahora, está diciendo ahí la palabra del Señor que debemos, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Cómo tú puedes hacer la voluntad de Dios? Seguirle. Y decía que hay hermanos que quieran obedecer a Dios sabiamente. Hay hermanos que quieren crecer, que quieren agradar a Dios. Bueno, hoy en día se ha metido una corriente que los hermanos simplemente, aunque quieren agradar a Dios, más bien lo que quieren, hay muchos que quieren agradar a los hombres. Y cuando digo hay muchos, me refiero a todos esos que lo que buscan es ministerios grandes en la iglesia. Yo no entiendo qué deseo de grandeza fue que nos metieron algunos líderes en la cabeza. Nos hicieron la cabeza grande y orgullosa, buscando cosas para nosotros. El que quiere buscar a Dios mortifica el pecado y cada vez se ve más pequeño delante de Dios y no le interesa estar en un púlpito necesariamente por verse grande o por verse delante de los demás. Si alguno quiere estar en un púlpito es para agradar a Dios y enseñar su palabra. Pero hoy día todo el mundo quiere estar arriba. Todo el mundo quiere hacer una cosa que lo vean. Si buscas a Dios y si mortificas el pecado, tienes contrición de pecado, tienes arrepentimiento, entonces vas a querer estar en los pies de Dios donde nadie te vea. Vas a querer estar en la intimidad con Dios, en los aposentos de Dios, en los sitios de confianza de Dios, escuchando a Dios y hablando con Dios de día y de noche y a toda hora. Vas a manejar, pero vas a ir orando en tu mente con Dios, adorando a Dios y dándole gracias a Dios. Mortificas el pecado. Debes mortificar el pecado. Mortificas el pecado en tu vida, debes hacerlo. Mortificas el pecado de día, de noche, debes hacerlo. Mortificas el pecado, mortificas tu carne, debes hacerlo. Algunas personas dicen, bueno, y yo recuerdo un corito que cantábamos que decía, no importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás realmente, y mucha gente dice, bueno, no importa lo que tú hagas si tú eres salvo. No, 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 eso no es así, eso sí importa. Eso sí importa, dice Efesios 2:8, donde nos enseña que se nos regaló la salvación, que es un regalo la salvación. Dice porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Pero dice también que el Señor nos salvó en el 8 y el 9 para que andemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Entonces no me digas que si eres salvo no importa lo que haga. No, no, no. Si eres salvo sí importa lo que haga. Lo que no podemos decir que lo que haga dice que tú eres salvo necesariamente. Lo que uno hace es el resultado de ser salvo. Lo que tú hagas no te lleva a la salvación. Ya Cristo hizo el sacrificio en la cruz y esa es la obra perfecta y completa para la salvación. Hay que poner su fe en Él y seguir creciendo, alejándose del pecado. Vemos entonces que, hermanos, una forma de mortificar el pecado es orar. Y vamos a escribir aquí una forma de, porque no hemos escrito esto. Vamos a escribir aquí y vamos a seguir un poco hacia arriba. Vamos a seguir un poco hacia arriba. Vamos a escribir aquí. Y vamos a ver una forma de mortificar el pecado, ¿verdad? Aquí tenemos, es una forma de mortificar el pecado es orando. Orando. Otra forma de mortificar el pecado, otra forma de mortificar el pecado es leyendo la Biblia. Leyendo Biblia. Leyendo Biblia. Tú lees la Biblia suficiente, esa es otra forma.
de mortificar el pecado. Otra forma de mortificar el pecado, vamos a escribir una tercera forma. Otra forma de mortificar el pecado es obrando, haciendo buenas obras. Es una forma de mortificar el pecado. Buenas obras, haciendo buenas obras. Hace buenas obras, haciendo buenas obras. Otra forma de mortificar el pecado es, vamos a ver, hay una forma de mortificar el pecado. Si supieran que hasta ofrendando es una forma de mortificar el pecado. ¿Saben ustedes por qué se opone tanto el cuerpo a que nosotros ofrendemos? ¿Por qué el cuerpo se opone? ¿Por qué la mente carnal se opone tanto? Eso es porque no le agrada a ella. No le agrada. Si fuera para ella, porque el cuerpo, la mente carnal, el corazón perverso, no se opone cuando dice que tú vas a comprar ropa, no se opone cuando dice que vas a comprar comida, no se opone cuando dice que vas a pasear, que vas para la playa, que quieres un buen carro. No se opone para nada a eso. Ahora, cuando dice que vas a ofrendar, sí se opone. Y es fácil saltar una ofrenda. Es fácil, hay muchísimas personas por ahí discutiendo que si el diezmo es bueno, que si el diezmo no es bueno, que si se debe dar diezmo. Pues déjame decirte, mi tema no es del diezmo hoy, mi tema es de mortificar el pecado. Pero si tú no sacas, no tienes la capacidad de sacar el diezmo para el Señor, literalmente tú no eres fiel a Dios. Porque lo enseña la Biblia. La Biblia lo enseña. El diezmo no es simplemente antiguo testamentario, el diezmo es para el Nuevo Testamento, porque a Melquisedec, que era según el orden, que Cristo es según el orden de Melquisedec, y Melquisedec es según el orden de Cristo, digamos que Cristo es primero. ¿Saben qué? Los levitas, porque Abraham aún no había nacido Leví y le ofreció de los sacerdotes antiguos el diezmo a Melquisedec. Eso significa que Melquisedec es según el pastorado de ahora, de la gracia, porque Melquisedec es el orden que sigue Cristo. Cristo es sacerdote de Dios según el orden de Melquisedec. Entonces, si se le dio a Melquisedec, significa que es para esta época el diezmo. Significa que es para ahora. Y cuando dice que es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, en la palabra de Dios en Mateo, está diciendo que no era necesario eliminar el diezmo. Es necesario ofrendar a Dios. Tú no quieres dar diezmo, quieres ofrendar, pues entonces tus ofrendas van a ser más que el diezmo. Pero al menos el diezmo debe ser el principio mínimo para comenzar a ofrendar. El diezmo es la parte mínima para comenzar a ofrendar. Hay algunas personas que les duele, les duele. Otras son fieles. Otras son fieles con su diezmo y fieles y fieles y fieles y siguen, están convencidas. Esas personas se han entregado a Dios, no son grandes predicadores, no son personas que pueden subir a un púlpito a dar un mensaje, no son personas que andan vociferando de que son cristianas, pero ¿sabe qué? Esas personas honran a Dios con sus diezmos y les alcanza el 90% con el que se quedan, porque Dios es que se lo da y cuando le falta, Dios vuelve y le suple, y vuelve y le suple, y le suple, y van de gracia en gracia. No es que no le falta un día, es que Dios suple. Pero fíjate que aquel que no lo da el diezmo nunca le alcanza nada. Yo no estoy predicando diezmo para que no me manden el diezmo. Yo no recojo ofrenda. Esto es virtual. Pero ¿sabe qué estoy diciendo? Si tú no mortificas el pecado, estás alejándote de Dios. Y he escrito 4 formas de mortificar el pecado. Orando, orando y orando, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia. Haciendo buenas obras. Donde hay necesidad, aparécete ya buenas obras. Ayuda al pobre, al necesitado. Y ofrendando. Eso es mortificar el pecado. Esas buenas obras ayudan a mortificar el pecado, pero y a mortificar la carne. Pero nosotros usualmente no hacemos eso. Vamos a seguir hablando durante varios miércoles sobre la mortificación del pecado. Yo pienso que tendré que resumir porque tengo como 10 miércoles para hablar de la mortificación del pecado. Vamos a ver si lo dejamos en 4 o 5 para hablar de cómo mortificar el pecado. Vamos a quedarnos ahí con esas 4 formas de mortificar el pecado. Orando, leyendo la Biblia, haciendo buenas obras y ofrendando. Vamos a tratar de practicar eso. Si usted no practica eso, yo supongo que a lo mejor usted ora
Y ojalá sus oraciones no sean simplemente las oraciones 911, que son las oraciones que uno está de emergencia, siempre quiere tocar la puerta de Dios para pedirle, Señor, mira, me falta esto, Señor, sáname, Señor, esto, Señor, mis hijos, Señor, mi esposo, mi esposa, Señor, aquello. Bueno, si es así, eso no es oración tampoco. Eso es una ventanilla que tú tienes para suplirte. La oración es dedicar tiempo con Dios y llegar a la intimidad con Dios, llegar a hablar con Él y amar, llegar a amar el estar con Dios. Tienes que amar estar con Dios. Tienes que dedicarle tiempo a Dios por amor, no porque te fusilen o porque te pongan detrás un fusil para que lo hagas, no porque te empujen a hacerlo, no porque hay una vigilia en la iglesia, no porque hay noche de oración, una cadena de oración, no, 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 sin cadena de oración. Tienes que amar la oración, amar estar con Dios. Leyendo la Biblia, haciendo buenas obras y ofrendando. ¿Hace las cuatro? Yo supongo que algunas personas hacen la primera, muchos hacen la primera, pero debemos, y otros hacen la segunda. A lo mejor un 90% o un 100% quizás hace la primera. No muy bien todos, pero la hacen. La segunda podría ser un 60%, un 50%. Yo di mucho. Tengo que bajarle algo. Digamos que un 30% lee la Biblia con dedicación y respeto. Digamos que buenas obras, muchos hacen. Quizás ahí sube un poquito. Porque las buenas obras aparecen y todo el mundo a veces es sensible y participa en buenas obras. Vamos a poner un 60-70%. Pero ofrendar, como deben ofrendar, diezmar a Dios, yo no sé, es tan bajo que yo no quisiera atreverme a poner un número. Pero crece, trata de crecer, amado hermano, en esas virtudes. Trata de crecer en esas disciplinas cristianas para que Dios te bendiga y puedas mortificar el pecado. Mortifica tu carne, mortifica el pecado, crece en la piedad, acércate a Dios. Di como decía Juan, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Total, por más que tú juntes dinero en el mundo, eso no va a hacer nada en tu vida, porque como quiera vas a tener que entregar esta vida a Dios un día. Y vemos que las personas que menos le queda años son las que más afanan por tener dinero. A los que menos le queda años son los que más afanan por tener dinero. Y mientras menos años le quedan, más afanan para tener dinero, 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 dinero. Yo recuerdo un amigo que me dijo en otro estado que le visité, y estaba visitando sus casas, las casas que él tenía para quitarle la nieve. Y aprovechó que andábamos juntos y dice, tengo varias casas de apartamento, voy a quitarle la nieve. Él tenía como, para ese tiempo no sé si tenía 10 o 20 casas, pero él me dijo, mi meta es que necesito llegar a 100 casas como un amigo mío. Tengo un amigo que tiene 100 casas, que tienen 4 apartamentos de 4 pisos cada una y de 3 pisos algunas. Y yo necesito, esa es mi meta. Yo no sé cuánta él tenía, pero pasamos por varias a quitarle la nieve de al frente para evitar accidente y tener que ser llevado a la corte o demandado. Y yo le decía, pero ¿por qué tu meta es tener 100 casas? O sea, ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿Es para dárselo a Dios, para afanarse? Simplemente afanarse, simplemente afán y simplemente crearse problemas. Dice la Biblia que cuando llegan los bienes, llegan también quienes los consumen. Y muchas veces quienes los consumen los bienes no son tus hijos, sino las enfermedades, el mundo, Satanás, los problemas, el IRS y los impuestos de Estados Unidos, la policía poniéndote tickets y multas, como quiera llegan problemas cuando llegan los bienes. No significa que no es bueno tener, significa que debemos buscar una vida de piedad, tener una vida de piedad. Y si el Señor nos da, amén. Lo disfrutamos con amor, lo que el Señor nos da, pero no debe ser nuestro principal norte. Dios te bendiga y seguiremos el próximo miércoles ya de Año Nuevo 2022 en la medida en que la gracia de Dios nos acompañe hablando sobre la mortificación del pecado. Dios te bendiga. De hecho, feliz Navidad, como se dice, y un próspero año que viene 2022. Dios te bendiga.